Bueno, buenas tardes. Damos formalmente comienzo al encuentro de hoy. Es el 13 encuentro, ya realmente nos falta muy poquito y es 1 de junio, el último mes de cursado, no solamente de taller, sino del resto de las asignaturas que estén cursando. Hoy lo que vamos a ver son las pautas para armar el trabajo final de investigación ya con el formato definitivo, y también les vamos a dar las pautas para armar lo que es la presentación oral, porque las presentaciones orales comienzan la semana que viene, ¿sí? Así que vamos viendo. Esto es lo que les decía a ustedes esta semana. Tuvieron que haber entregado el segundo IDA el viernes pasado. Los IDA se los vamos a entregar corregidos en el transcurso de esta semana, ¿sí? Yo en cuanto pueda terminar de corregir todos, se los envío. Y hoy lo que vamos a ver es lo que yo les dije, lo que es la explicación, ¿sí? De pautas para hacer el trabajo final. La semana siguiente comenzamos con las exposiciones orales de los TFI. Para eso van a tener que armar una pequeña presentación en PowerPoint de unas pocas diapositivas y nos la tienen que enviar antes de la clase nosotros. Nosotros les vamos a indicar entre el viernes y el sábado, yo calculo el viernes, qué grupos son los que van a exponer este miércoles, ¿sí? Les vamos a decir quiénes son. Lo que le pedimos que a la exposición asistan todos, porque aquellos que tengan que dar por ahí algún recuperatorio, quizás se les tomen cosas de las exposiciones orales de los compañeros. Además, de paso, los que no tienen que dar ese día, ven cómo viene la cosa y corren con ventaja para los que den la otra semana. El TFI escrito, ya con formato monografía, final, terminado, lo van a tener que entregar. Ustedes fíjense que en la entrega didáctica les figura este lunes, pero la realidad es que sabemos que no van a tener tiempo si se lo entregamos, por más que se lo entregue mañana corregido, como para que el lunes lo tengan terminado, el escrito, pero sí el viernes. El viernes es la fecha máxima que pueden entregar el TFI escrito. De ahí, si lo tienen que entregar, sobre ese trabajo se hace una corrección más, pero es la definitiva, ya ahí tienen que tener todas las partes. ¿Por qué? La otra semana terminamos con las exposiciones orales, los que no dan la primera semana dan en la segunda, les devolvemos el TFI para que lo corrijan, ¿sí? Para que ya después no lo entreguen la última semana, que es esta. Ojo que la última semana 22 es presencial. ¿Y por qué es presencial? Porque ustedes les van a tomar, los que cursan elementos de matemáticas, les van a tomar los recuperatorios o no, los exámenes presenciales. Entonces, para que no tengan que andar corriendo, que me conecto, tengo presencial, la última actividad de taller, así para despedirlos y desearles buena suerte, lo vamos a hacer presencial. Ténganlo en cuenta por si alguien tiene que organizar su agenda, sus actividades. Retomando, nosotros le vamos a entregar esta semana el segundo IDA corregido. Ustedes tienen hasta el viernes siguiente para entregar ya no va a ser el IDA, va a ser el TFI terminado. Nosotros a la semana siguiente se lo devolvemos, ¿sí? Y ustedes van a tener que hacerle todas las correcciones y como fecha última entrega, viernes 24 de junio, ¿sí? Ahora, recuperatorios. Tenemos 3 fechas de recuperatorios diferentes. ¿Por qué? Porque hay gente que sabemos que el lunes, nosotros íbamos a tomar el lunes 13, pero el lunes 13 nos enteramos que tiene el recuperatorio de elementos de matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Tratamos de no tomarles los exámenes el mismo día, aunque les aclaro, si nos preguntan a Paula, que es usual, que después, a medida que avanzan en la carrera, les terminen tocando, si no el mismo día, un día y al otro, el otro examen, ¿sí? Pero bueno, no quisimos hacer eso nosotros este año. Entonces, ¿qué pasa? Es probable que ese lunes tomemos, pero les vamos a tomar a aquellos que no tengan que dar elementos de matemáticas, ¿sí? Así que después vamos a ver cómo hacemos, nos vamos a comunicar con los que tienen que dar los recuperatorios y acordamos con cada uno qué fecha va a dar. Las fechas posibles son esas. Sábado 11, lunes 13, viernes 24. Los recuperatorios van a ser también online como fueron hasta ahora los trabajos, ¿sí? Ahora, para las exposiciones orales, hay 2 fechas, ¿sí? Les dije, esta semana, hacia fin de la semana, les voy a avisar los grupos que tienen que dar este miércoles,
los cuales tendrán que hacer esa presentación en PowerPoint que nos tienen que enviar antes del miércoles, ¿sí? Esa es una. El resto que nos den ese miércoles dan el otro miércoles, ¿sí? Ahora, para que la exposición oral sea válida, recuerden que sí o sí van a tener que ser con cámara prendida. Si alguno o algunos no pueden conectarse con cámara prendida, vamos a tener que arreglar para dar el 15 y lo haremos presencial, ¿sí? O lo haremos el 22 presencial. Pero sí o sí, o es a cámara prendida o es presencial. Sépanlo. Y acuérdense que del grupo tienen que dar todos. O sea, alguien del grupo que no venga al oral, no tiene nota en el oral, por lo tanto, no queda regular en la materia. Así que todo el grupo que estuvo trabajando tiene que dar el oral punto. Cualquier problema que se salga de estas cosas que estamos diciendo, me mandan un WhatsApp o me mandan un mail o me llaman por teléfono y lo charlamos. ¿Entienden lo que nos falta para las 3 clases que siguen? ¿Se entendió? Bueno. Tuvimos hasta ahora, primera ida, que ya lo entregaron, segundo ida, lo entregaron el viernes, y ahora lo que nos falta es esto, ¿sí? El TFI oral y escrito. Vamos a ver algunas cosas, algunas falencias que encontramos de vuelta en este segundo ida. Acuérdense de hacer todas las correcciones que le hagamos en el segundo ida, ¿eh? Porque hubo un problema. Hay varios, no voy a decir muchos, pero hay varios que enviaron el segundo ida sin haber corregido lo que le corregimos en la primera. No puede ser. Porque realmente, si ya se lo corregimos, háganlo. Se lo mandamos corregido para que lo tengan en cuenta y superen esas falencias. Así que no puede pasar. A algunos les falta el marco teórico o el problema, o hay algún problema en el planteo del problema, que ya dijimos que dentro de todo es bastante sencillo, porque es el desconocimiento de, ¿sí? El asunto es cómo plantean ese desconocimiento en base a lo que tienen que comparar y lo que van a comparar. Otra cuestión compleja es que no incluyen las referencias de cita del trabajo. Entonces no podemos corroborar la información y no podemos completar la corrección. Entonces quizás usted recibe un trabajo que no tiene tantas correcciones, pero es porque le faltan las citas. Y después que ustedes piensen, van a pensar que está bien y cuando hagan la entrega final le decimos, no, está mal. Decir, pero ¿por qué no me lo corrigió antes? Porque no estaba la cita. Así de sencillo. Otra, pedimos proceso productivo. Hay algunos que no pusieron el proceso productivo en el IDA, ¿sí? O no lo presentaron el diagrama de flujo, o no está ligado con el resto del desarrollo. Además, el proceso productivo, recuerden que iba dentro de las finalidades del cultivo, no después. Ponen figuras o el cuadro comparativo no tiene número, no tiene título, no lo mencionan, ¿sí? O cuando hacen referencias de cita y las referencias bibliográficas no lo hacen por el sistema autor y fecha, porque faltan datos, porque usan otro sistema, porque hay referencias de cita que no está en la bibliografía, hay bibliografía que no está, así que yo les recomiendo y se van a recibir en la corrección que les vamos a poner. Vean de vuelta las presentaciones que dimos, le vamos a decir qué clases tienen que verla de vuelta o mirarlas, por lo menos el PDF con las diapositivas, pero no vamos a explicar otra vez. Si el problema es que no lo entienden, yo les comenté que nosotros tenemos, las clases de consulta son a demanda, o sea, son a pedido. Ustedes están a consulta porque no entienden lo que les corregimos, me dicen y lo hacemos por WhatsApp, nos encontramos en la UNLU, o lo hacemos así por un Zoom, ustedes y yo, sin ningún problema. No tengo drama, arreglamos en un momento que los dos podamos, puede ser, no tiene por qué ser un miércoles, puede ser de lunes a viernes, y por ahí si me dicen, no, yo puedo recibir a las 7 de la tarde o a las 8 de la noche, lo podemos hacer, no hay drama. Pero eso si no entienden las correcciones, ¿sí? Pero si no, hagan lo que les decimos que hagan. Y fíjense en las clases anteriores. Santiago, decime. Profe, una pregunta. Cuando vos decías recién lo de
la lección oral de que se tiene que hacer presencial, en ese caso, ¿tenemos que estar todos en esa presencial o solo ese grupo pasaría? Y lo que pasa es que si lo ideal sería que, vamos a ver, será ese grupo solo. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ver cuándo va a ser, porque o yo estoy en la compu o estoy presencial. No tenemos todavía en la UNLU las aulas híbridas armadas como para que podamos al mismo tiempo estar dando clase y estar... Mientras está el Zoom abierto. Exactamente, no lo tenemos todavía. Supuestamente se encargó, supuestamente se compró, pero no está instalado. Así que no tenemos la tecnología como para hacer eso. Si no, haríamos esa clase sin problemas. Así que creo que muchos grupos van a pedir que la opción quede presencial. Gabriel, ¿vos qué decís? ¿Que la mayoría va a quedar presencial o virtual? Presencial. Y bueno, es más, lo podemos hacer que quizás la semana que viene, el 15, sea virtual y el 22 puede ser presencial. Yo no tengo problema. Y no terminamos el 22, los que no terminan el 22 lo seguimos perdón, el 8 lo hacemos, me estoy confundiendo de fecha, es el miércoles que viene. El 8 lo hacemos virtual y el otro día lo hacemos presencial. Es más, si quieren todo presencial, si ustedes quieren todo presencial, nos encontramos el miércoles que viene en la universidad, yo no tengo ningún problema. Pero me lo tienen que decir. Prefiero virtual, Santiago. Bueno, pero todo tu grupo tiene que preferir virtual, porque lo que no puedo hacer es tomarle a mitad de un grupo de una manera y a mitad de un grupo de otra. Así que por favor pónganse de acuerdo. Yo en todo caso, lo que puedo hacer, por eso yo preferiría pensar, si quieren hacemos una cosa, yo les mando un link, ¿sí? Lástima no lo puedo armar ahora. Paula, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿No te podés fijar, no puedes armar una tablita en un drive? Sí. Y compartís el link, que sea un drive que se pueda compartir, y lo compartís acá, ¿sí? Bueno. Con 2 columnitas que diga presencial virtual. Bueno, y los nombres de los chicos. Claro, y pongamos presencial el 8, ¿sí? Y virtual el 15. Bueno. Nombre de los chicos, o compartís el link y que ellos se anoten. Dale. Que vos armás las columnas con las fechas y durante el transcurso de la clase, Paula lo comparte por el chat y ustedes completen con el número de grupo, ¿sí? Así ya tenemos una idea de lo que quieren, si presencial o virtual, y podemos ir armando, ¿sí? Y después terminamos de acordar así por WhatsApp o por mail. Y como les decía, más tardar el sábado les van a llegar las correcciones del IDA para que tengan por lo menos una semana para terminar el TFI. ¿Qué partes tiene una monografía? Algunos tuvieron algunos problemitas acá para ver entre partes y para texto, ¿sí? Bueno, y sección de un trabajo. La monografía tiene 3 secciones, que es introducción, desarrollo y conclusión. El resto son para textos. Entonces, ahora sí le vamos a pedir una portada, o comúnmente llamada carátula, donde ahí tienen que ir todos los datos que podamos identificar el trabajo. Entonces tiene que estar el título. El título es el tema que investigaron, pero el tema completo, porque sigo recibiendo trabajos que dice comparación de rabanito y tomate, y no me están diciendo qué van a comparar. Si yo leo ese título, yo espero que comparen absolutamente todo de los 2 cultivos, ¿sí? Desde la parte botánica hasta la parte productiva, hasta la cosecha y la post cosecha. Tienen que aclarar en el título qué cosas, qué ítems compararon de esas 2 cosas, ¿sí? Y de esa misma manera tiene que estar escrito en el objetivo. Después, autores, tienen que poner el apellido y el nombre de los que hicieron el trabajo y van en orden alfabético por la inicial del apellido, ¿sí? Asignatura tienen que poner así, ahora después lo vemos en un ejemplo. Asignatura de taller, comisión, el número de comisiones que pertenecen, docentes, los docentes que corresponden a su comisión, y año, que en este caso ustedes están cursando en el 2022. Acá tienen la plantilla que les va a aparecer, por ahí les figura docentes a cargo de, o docentes, sí, docentes a cargo de, pero bueno, en realidad
somos en este caso Paula y yo. Fíjense que acá, a diferencia del resto del trabajo que era Arial 12, como si es una portada, le pusimos una letra un poquito más grande, el título en Arial 24, negrita, alineación centrada, y después todo lo demás con alineación a la izquierda, salvo el año y la institución, la universidad. Esto en la plantilla del TFI de la monografía lo tienen. Todo esto, bueno, Arial 18, normal, a la izquierda. Y esto también en 18. O sea, está en 24, está en 18, uno en la izquierda. Para que tengan una idea también, esto les sirve no solamente para esto, así que ganas, para qué les sirve, para que aprendan cómo se hace una portada. Porque ustedes en la carrera van a tener que entregar trabajo. Bueno, todos los trabajos que entreguen, sí o sí, hagan una portada. Porque envían un archivo con un... Encima mandan los archivos, esa es otra. Mandan el archivo. TFI taller. Si yo bajo ese archivo, no tengo ni la más pálida idea de quién se trata. Fíjense cómo se los devuelvo yo. Yo les devuelvo el archivo donde dice qué es y quiénes son ustedes. Porque si no, lo mismo, yo les mando un archivo, ustedes se lo bajaron en el teléfono y después se tienen que buscar ese archivo, no tienen más pálida idea de cómo se llamaba. O se confunden con otros, se confunden con borradores, porque por ahí uno hace un trabajo y después lo arregla, lo cambia. Bueno, la última versión, pónganle el nombre que corresponde al trabajo y el apellido del que lo entrega. Y para esto lo mismo, cuando entreguen un trabajo escrito, ya sea en papel o ya sea de forma virtual, hagan una portada, el nombre del trabajo, quiénes entregan el trabajo, la materia, el año, ¿sí? La universidad, mínimamente una portada. Por lo tanto, antes de entregar esto, el escrito del TFI, revisen que estén todos los datos y que el formato sea el indicado. Otra cosa que ahora tienen que poner, algunos habían puesto un índice antes cuando no se lo pedimos, el índice va ahora y es otro para texto. Acá lo que hace es reportar todos los títulos y subtítulos del trabajo y tiene que respetar el orden y la jerarquía. Y lo que se pone es el número de página donde empieza el tema. No van todas las páginas, ponen página, por ejemplo, calidad nutricional, empieza en la 3, termina en la 4, página 3, 4. No, se pone en la página donde empieza el tema. ¿Para qué sirve esto? Para que uno, si quiere buscar un tema en particular, no tiene que andarlo buscando a ver dónde está, va un índice. Eso está en cualquier libro, en cualquier entrega didáctica, lo que tiene que haber es un índice. Para que ustedes, si quieren buscar algo en particular, sepan dónde ir, y además les da también esto, el índice. Por ejemplo, ustedes tuvieron que buscar libros. Lo más fácil era mirar el índice. Mirando el índice uno más o menos se puede dar cuenta si ese libro tiene información que a uno le pueda servir o no. ¿Sí? Si yo buscaba algo de silajes y veía algo yo necesitaba, por ejemplo, averiguar sobre conservación de silajes, ¿sí? Si yo miro el índice, yo me fijo, elaboración, calidad nutricional, después elaboración, materia seca, digestibilidad, proteína. Ahí no hay nada de conservación de silajes. Si yo este trabajo directamente no me tomo la molestia de leerlo. Entonces siempre ese tipo de trabajo que lleva varias páginas, lo lógico que tenga un índice. Hay una cosa, en Word hay un sistema automático para armar el índice, pero no lo usen, pueden aprender a usarlo, pero no para la monografía. Porque nosotros lo que queremos es que aprendan ustedes a armar un índice, y además, si necesitamos nosotros corregirles algo en el índice, no tenemos manera, porque no podemos hacer ningún comentario al pie, no podemos escribirle nada ahí. Así que no, para esta ocasión no permitimos el uso automático de armar índice que tiene el Word. Y esto se los pedimos ahora porque lo más fácil es armarlo cuando terminó el trabajo. Si ustedes hubieran armado un índice cuando el trabajo recién lo empezaban y comparaban 3 cositas, ¿sí? Después tienen que empezar a cambiar los números de página, a cambiar los títulos. Bueno, cuando ya terminaron el trabajo, recién ahí arman el índice. En la plantilla también tienen una tabla para el armado de índice. Fíjense que es todo 12, ¿sí? Todo 12, negrita, ¿sí? Como están, que tienen que estar escritos de igual manera que están escritos en el trabajo. El que está subrayado va subrayado, sí, el que no, no. Acuérdense que las comillas en este caso lo pusimos como para indicar que eso sería el ítem A que ustedes van a comparar, no es que tenga aquí entre comillas, ¿sí? Sino que se pone como, podríamos haberle puesto paréntesis también.
Las 3.500 palabras, depende. Pensá que tenés de 2.000 a 3.500. 3.500 es el máximo. El máximo sí es del desarrollo. Si ustedes tienen 3.500 al desarrollo y aparte está en la bibliografía, no hay problema. Pero todo lo que es el desarrollo, o sea, incluida la conclusión, o sea, introducción, desarrollo y conclusión, máximo 3.500 palabras. Puede estar aparte la bibliografía y la portada. Y no puede tener menos de 2.000. Entonces, ¿qué pasa? Antes, al igual que con la portada, antes de entregar, verifiquen, ¿sí? Vean que tenga todos los títulos y subtítulos, que tenga el orden de jerarquía, que indique la página donde empieza ese tema. Las secciones, como les dije antes, específicas de una monografía es introducción, desarrollo y conclusión. Desarrollo lo vimos en el 9º encuentro, así que si tienen alguna del desarrollo, vuelvan a ver la presentación del 9º encuentro. La introducción, ¿qué tenías? Repasando marco teórico, que era el contexto y el problema, más el objetivo de la investigación. ¿Sí? El marco teórico era un pequeño párrafo donde hablaba de generalidades, donde ubica el tema en el contexto, ¿sí? En el contexto del mayor campo de investigación. ¿Qué pasa con esa producción en el país, por ejemplo? ¿Cuál es la importancia? Después, 1 o 2 párrafos donde exponían el problema específico, que era esto, el desconocimiento de qué pasaba con esas 2 producciones. Todo eso tenía que tener su correspondiente referencia de cita con el sistema autor-fecha. Les ponemos atención, revisar la bibliografía, porque muchas veces está la cita y no está la bibliografía. Y en el objetivo, en lo que no lleva referencia de cita que escriben ustedes, que tiene que ser muy clarito. El objetivo de este trabajo es comparar tal cosa de estas 2 producciones. O comparar estas 2 producciones, 2 puntos, el ítem A, el 2, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien clarito. Ya les repetí, esto no es para qué, no tienen que decir para qué es el objetivo. El trabajo es para conocer, es para dar a conocer a los productores, no es nada de eso. El objetivo es comparar esto, esto y esto, nada más. Introducción, entonces, una vez que la terminen, revisen el marco teórico del objetivo, si está la referencia de cita, si esas citas después están como bibliografía. Después tenemos el desarrollo. El desarrollo incluía todo el tema de investigación, va acá, va en el desarrollo, ¿sí? ¿Y cómo se divide? En títulos y subtítulos, ¿sí? ¿Qué va acá? Toda la información que tenían, todo tiene que ir citado. Acá sí, el desarrollo, todo tiene que ir citado. Tiene que estar ordenado en forma progresiva, como ya les explicamos en las secciones, con esos títulos y subtítulos. Lo que está ahí tiene que estar relacionado con el trabajo. Me ha pasado de corregir trabajos que hablaban de temas que no eran pertinentes al objetivo del trabajo. Entonces no tiene que estar. Tienen que incluir sí o sí los procesos productivos, ya dijimos dónde, cuando hablamos de las generalidades de la producción. Y termina con el cuadro comparativo, donde van a comparar nada más que esas cosas que desarrollaron antes. Y todo tiene que tener la referencia de cita, autor, fecha. Revisen la bibliografía. Acá tienen toda la plantilla, ¿sí? Y acuérdense que el subtítulo no es aspecto 1 de A. Lo que tienen que decir es, si ustedes van a comparar, no sé, fecha de, siempre repito la misma, la de la fecha de siempre, pero pensemos en un animal, si van a comparar, no sé, algún animal que ustedes pongan, no sé, origen, ¿sí? Origen, introducción al país es una, están hablando de, por ejemplo, raza Holanda, ¿sí? Origen, después características morfológicas, por ejemplo, y después podría ser capacidad productiva. Ese es el aspecto 1. El aspecto 2, lo que yo les decía, las características morfológicas. El aspecto 3 puede ser características productivas, no es aspecto de, ¿sí? Y en B sería raza Jersey, y aspecto 1 van a ser lo mismo. Origen de la raza, en este caso Jersey. Aspecto B van a ser características morfológicas de la raza Jersey, y el aspecto 3 va a ser características productivas de la raza Jersey. ¿Sí? Revisen el desarrollo, que está relacionado con el objetivo, que esté en el mismo orden tratado los temas.
que esté igual el índice, que hayan respetado el formato de la plantilla. Y ahora vamos a ver otras pequeñas cositas, detallecitos respecto a lo que es el desarrollo que tienen que tener en cuenta, que es esto, los subtítulos como para textos. ¿Qué problema tenemos cuando empiezan con los subtítulos y después el párrafo no indican de qué están hablando? Lo que es, una vez ya lo mencionamos, un par de veces vamos a haber mencionado lo que es complementación y confrontación de información, proceso productivo, figuras, cuadros comparativos, que acá encontramos algunas falencias. Y repetimos lo que ya hemos corregido en algunos trabajos. Cuando ustedes empiezan a hablar de un tema y ponen un título o un subtítulo, en el párrafo, cuando empiezan el párrafo, tienen que retomar ese concepto. ¿Sí? No es redundante. Si el título era, como dije recién, características morfológicas de la raza Jersey, ¿sí? No pueden empezar, son animales, porque yo les corrijo quiénes son animales. Las vacas de raza Jersey son animales con estas características. Aunque esté en el título inmediatamente anterior, no importa. Título o subtítulo. Cuando empiezan un párrafo tienen que hablar del sujeto del cual están hablando. Tienen que aclarar eso. ¿Sí? Fecha de siembra. Y dicen, se siembra en octubre. No sé de qué están hablando. ¿De qué cultivo? ¿De qué siembra? Tienen que poner la fecha de siembra del algodón, ¿sí? Es en tal lado, aunque esté en el título, no es redundante. Y lo mismo pasa durante el desarrollo. A veces se escriben varios párrafos, pero nombraron por ejemplo, nombraron la vaca en el primer párrafo. En el segundo, y no nombran más la vaca. Entonces, cada tanto hay que volver a hablar del sujeto del que están hablando. Si es un cultivo, si es una producción. Si no, van a ver las correcciones que le digo, ¿quién? ¿Qué? Porque no lo indican. Entonces, cuando hacen un punto aparte, tienen que retomar de quién están hablando. Acá les damos un ejemplo, ¿ven? Forrajes y calidad. ¿Es el pasto? No, no pueden empezar una frase así. Tienen que decir, ¿qué es el pasto? Acá les corregiría, ¿quién? ¿Quién es el pasto? La forma correcta es decir, bueno, se denomina forraje, o se llama forraje, o el forraje es el pasto o alimento herbáceo. ¿Sí? Pero sí o sí tienen que nombrar al sujeto del cual se están refiriendo. Cuando hablamos de sujeto, no hablamos de una persona, hablamos de sujeto, puede ser inanimado o animado, pero no humano. Los subtítulos. No tienen que empezar una viñeta después de un subtítulo, tienen que hablar de algo, no pueden hacer esto. Rubros que incide el profesión animal, y empiezan. Por ahí ponen un título y empiezan a hacer como un punteo. No, primero tiene que ir un pequeño párrafo que diga qué es lo que van a puntear, qué es ese punteo, de qué se trata. En este caso, ¿qué serían? Los rubros que inciden, los rubros más importantes que inciden en la producción animal son este y este. Por más que después desarrollen, que pongan genética y escriban, sanidad y que escriban. Si hay un título, después del título, antes de iniciar una serie de enumeración que se hace con viñetas, tienen que explicar qué es lo que van a enumerar. Esto lo repito y ya lo hablamos, esto es lo que es complementación y confrontación de información. Dijimos, buscan información, buscan fuentes y se van a encontrar. Hay dos que dicen lo mismo. Bueno, no, entonces ya está porque esta la tengo. No, cuanto más información haya que coincida con lo que está diciendo, mejor es, porque más cerca de la verdad se supone que podríamos estar. Así que no la descarten. Cuando mencionan el tema del que trata esa fuente, van a poner esas 2 o 3 fuentes bibliográficas. ¿Sí? Por ejemplo, si encontraron un libro que les dice que el pelaje, ¿sí?, de la vaca Holando es blanco y negro, y después tienen otro que le dice la vaca Holando, ¿sí?, su pelaje es blanco y negro, bueno, pongan las dos. Cuando dicen cómo el pelaje de la vaca, pondrán el libro y pondrán el artículo, no sé, de internet que encontraron, y ponen las dos citas, porque las dos están, la información que ustedes tienen, en esas dos está expresada lo mismo. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando encuentran sobre el mismo tema, ¿sí?, uno que les dice una cosa y otro que les dice otra. Sí, lo que yo les decía, si uno les dice el rendimiento, ¿sí?, de el mijo es de 3.000 kilos por hectárea. Y el otro les dice, el rendimiento del mijo es
3.200. Ahí es parecido, dicen de 3.000 a 3.200 y citan las dos. Pero si el otro le dice 5.000, ustedes podrán decir, el rendimiento del mismo está entre los 3.000 kilos, y ahí citarán, ahí pondrán la referencia de cita, en vez de al final del renglón lo pondrán ahí, quién dijo 3.000, o hasta 5.000, y ahí ponen la referencia de cita del que dijo 5.000. Eso, o ustedes pueden decir, según autores, o hay discrepancia entre los autores, hay autores como fulanito, y ahí pondrán el año entre paréntesis, que indica rendimientos del mismo cercanos a 5.000 kilos, mientras que menganito, y entre paréntesis va el año, dice que los rendimientos del mismo es de 3.000. ¿Sí? Ahí Paula, fíjense que en el chat les mandó, así que no me dejen de escuchar a mí, pero también completen, por favor. En realidad, con que complete alguien en el grupo, alcanza. Claro, están agrupados por grupo de TFI lo que mandé. Fantástico, buenísimo, Paula, como siempre, una maravilla. Me encanta que pueda trabajar en esta comisión, no le puedo explicar. Marca uno al grupo que quiere, ¿sí? Así que hacemos exposición oral de TFI a pedido, a demanda. Bueno. Entonces, la idea es que ustedes expresen las diferentes decisiones, no tienen que decir, bueno, ¿cuál elegimos? Bueno. Por eso incluyen toda la información que encuentren de todos los autores, siempre con la correspondiente referencia de cita, y esa fuente tiene que estar en la bibliografía. Y acuérdense que un tema no lo pueden, porque ¿qué pasa? Me dicen, encontré esto y habla de todo lo que necesito. Bueno, pero no pueden hablar de un tema solamente con una fuente. Mínimo 2 por cada aspecto que ustedes vayan a desarrollar. Proceso productivo. Esto lo vimos en el bloque 3, pero parece que algunos no lo tienen clara. Tienen que poner el diagrama de flujo de los procesos productivos involucrados. Algunos tienen suerte, ¿sí? Porque los que tratan 2 razas de vaca lechera van a hacer un proceso productivo, porque van a hacer el proceso productivo de la vaca lechera. No van a hacer el proceso productivo de la Jersey de Holanda, ¿sí? Las dos son vacas lecheras. Es el proceso productivo de producción de leche, creo que es una vaca. La diferencia puede estar en que alguno puede tener un ciclo más corto que otro, pueden dar más vueltas, ¿sí? Acuérdense en la parte del diagrama circular de la vaca lechera, ¿sí? Porque la vaca pare, da leche, le vuelve a quedar preñada, ¿sí? Queda vaca seca, vuelve a entrar al tambo. Bueno, quizás en alguna raza implique, si cambia la raza, implique que ese circuito circular sea más veces o menos, pero eso nosotros no se lo vamos a pedir. Lo que pedimos es que hagan el proceso productivo. Ahora, cuando hacen 2 cultivos distintos o 2 producciones animales distintas, sí, ustedes comparan una vaca lechera con un cerdo, van a tener el proceso productivo de la vaca lechera y el proceso productivo del cerdo. O el proceso productivo de la vaca lechera y el proceso productivo de la cabra. Podemos estar hablando de leche de cabra. Y a ver el proceso productivo de la cabra, a ver si es igual o no. La del rabanito es igual a la de la lechuga. Bueno, y acá tenemos algunos problemas con las etapas. ¿Sí? Acá tienen el ejemplo en la ficha complementaria. Este es el ejemplo de la monografía modelo, pero tienen ejemplos en las clases que vimos del bloque 3, y tienen el ejemplo de cría también en la entrega didáctica. Así que véanlo. Y acuérdense que tienen que hacerlo antes de desarrollar los ítems, ¿sí? Cuando hablamos de un proceso, no tienen que hacer un cuadro. ¿Cómo un cuadro? Esto no es un cuadro. Cuadro es una cosita con columnas y filas. Esto es un esquema, una figura, ¿sí? El cuadro que hacen es el cuadro comparativo después. Yo estoy hablando de la figura, del esquema que representa el proceso productivo, ¿sí? Estamos hablando de un proceso productivo, una misma producción. Cuando tenemos un grupo que le tocó comparar 2 razas lecheras. Ahí ellos van a hacer un proceso productivo que es el de la vaca lechera. Ahora, a los demás les ha tocado temas diferentes. Entonces, si le tocó la lechuga, tendrá que hacer el esquema del proceso productivo de la lechuga. Y si la lechuga la tiene que comparar con el tomate, va a tener que hacer el proceso productivo, el esquema del proceso productivo del tomate, que obviamente va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque la lechuga
Ustedes no esperan que la lechuga crezca, se desarrolle vegetativamente, tenga un desarrollo reproductivo y de frutos. Ustedes, estamos hablando de lechuga para consumo, ustedes no producen semilla de lechuga. Entonces el proceso productivo de la lechuga termina ahí. Desarrollo vegetativo, chau, cosecha, listo. Y sale. Pero el tomate, ustedes van a necesitar que tengan, aparte de la siembra, hay que ver si hay algún trasplante, después va a venir el desarrollo vegetativo, después va a venir el desarrollo reproductivo, que es donde el tomate da fruto, después viene la cosecha y sale el tomate. Entonces tiene diferentes etapas. Algunas tendrán trasplante, otras no tendrán trasplante. Y recuerden que cuestiones como actividades como fertilización, poda, control de plagas, no son etapas. Esos, si las ponen, las tienen que poner fuera, por acá, para ver si lo puedo anotar. Anotar. Necesito ratón, no. Dibujar una rayita acá. Pueden ir acá, pueden decir, bueno, acá cuando, supongamos que esta fuera una etapa, pueden decir, bueno, acá, y hacen la flechita, ¿sí? Y acá arriba ponen fertilización, ¿sí? Por ejemplo, si hacen control de plagas, bueno, hacen la flechita acá, en la etapa que corresponde dice fertilización, pero no es una etapa que vaya dentro de un cuadradito. Acá tienen que ir las etapas nada más del proceso productivo, ¿sí? Vamos a borrar todos los dibujos. Bueno. Y acuérdense que tienen que, cuando hablan de las generalidades de esa producción, ¿sí? Tienen que nombrar el proceso productivo y podrían decir, en la figura 1, ¿sí? Se destaca el proceso productivo de X. Y después esto tiene que decir figura 1 y el título, ¿de qué se trata? El proceso productivo de, y abajo la fuente. Y la fuente va a ser la evaluación personal, porque ustedes no van a encontrar el proceso como se lo pedimos nosotros, sobre la base de, y de dónde sacaron la información de esto. Por lo general, la mayoría de los casos, para estos procesos productivos que le pedimos tan sencillos, la información la pueden sacar del texto 3 de la entrega didáctica, por lo cual la fuente, si ustedes sacan información del texto 3 de la entrega didáctica, ¿alguien se acuerda cómo tendría que poner acá la referencia de cita? ¿Alguien se acuerda? ¿Están todavía? A ver, por no me figura que están. ¿Alguno de los 29? Si esto lo hubiéramos sacado del texto 3. Pondrían la evaluación personal sobre la base de datos extraídos de... Ahí Gabriel puso. Bien, Gabriel, bien, Nico. Aplauso, medalla y beso. Con Por lo menos están. Están, tengo dos que están, no me dejan nunca. Va, bravo, le vamos a dar la medallita, la aprecia cuando tenemos taller. Taller Economía 2022. Perfecto los dos, así sería. Después, en la bibliografía sí van a poner texto número 3, nociones básicas sobre producciones agropecuarias. Y puede ser de varias fuentes, pero generalmente con la mayoría, con lo que aparece en el texto 3, les va a alcanzar. Bueno, figuras y cuadros. Cuando incluyen figuras, pueden incluir, no es obligatorio, es deseable, pero no es imprescindible. Cuadros sí, seguro, el cuadro comparativo. Figuras sí, la del proceso productivo. Si quieren alguna otra que ilustre lo que están diciendo, también puede ser. ¿Qué pautas tienen que cumplir? Tienen que estar relacionadas directamente con el tema que están tratando. No pueden poner... Y tienen que aclarar algo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que nunca vio, les digo para la presentación oral, al que le tocó, no sé, garbanzo. Hay muchos que nunca vimos una planta de garbanzo. Bueno, una foto como una planta de garbanzo, por ejemplo, ¿sí? Por ahí la de tomate, es decir, todos sabemos más o menos como un tomate, pero bueno. Lo que es interesante es que si ponen una foto de un producto, después pongan la foto del que le corresponde a la otra producción, ¿no? Para que sea parejito. Después, todas esas figuras o cuadros tienen que estar mencionados en el texto donde corresponde, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para elaborar los silajes de la planta se cortan, se pican, y ahí dice figura 1, y después cuando terminan de elaborar todo el párrafo dice figura 1,
y ahí estará una fotito donde diga, muestre cómo están picando el silaje, ¿sí? Acuérdense que todas tienen que estar numeradas relativamente en el orden que aparecen, pero figura lleva una numeración y cuadro lleva otra. O sea, si ustedes pueden hacer figura 1, va a ser el proceso productivo, figura 2, alguna otra foto, después figura 3, el otro proceso productivo, figura 4, otra foto. Cuando llegan al cuadro, no es cuadro 5, el cuadro es 1. ¿Sí? Después, el título, al lado del número, figura tanto o cuadro tanto y tiene que estar el título. En la parte, nosotros en el taller se lo pedimos en la parte superior de la figura o el cuadro. Y abajo tiene que estar la fuente. Esa es la referencia de cita de la misma manera que en el resto del trabajo con autor fecha. ¿Sí? O sea, sacar una foto de algún lado, tienen que decir dónde sacaron esa foto. Y además después eso tiene que figurar en la bibliografía. Fíjese el ejemplo. Esto, lo que dijimos, figura 1, se figura 1 picado de planta para el silaje. Ven que tiene el número, tiene el título, y después la foto dice fuente, como autor fecha. Esto lo sacaron de un trabajo, de un tal Flores, que es del 2017. Y después en la bibliografía va a figurar Flores, C, porque se llama Carlos, 2017, el nombre de la foto o el nombre del trabajo donde sacaron la foto, ¿sí? Y disponible en, generalmente lo sacan en internet. Y ahí irá el link. La última cosa que vamos a ver en esta parte es cuadro comparativo. ¿Cómo venimos con el tiempo? 1:20 son. Perdón, hoy hay partido, ¿no? Creo que sí. No sé el resto, que esté más informado. ¿Alguno que vaya Sí. a ver el partido que me cuente? A las 15:45 empieza a jugar. Entonces puedo ser 15:30, no voy a tratar de terminar antes. Me estaba preocupando, porque en cualquier momento me dejan. Se van todos a ver el partido. Chao. Bueno. Esperen, ¿por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? Ay, esperen un momento. Estábamos acá. Bien. Cuadro comparativo. Al final del desarrollo, para cumplir el objetivo del trabajo, ¿sí? Que es comparar. El título de la sección, acuérdense, comparación de. Tiene que haber un pequeño párrafo que diga qué van a comparar y donde mencionan el cuadro. La información del cuadro tiene que estar relacionada al objetivo y tiene que haber sido desarrollado antes. No podemos poner información que no haya estado desarrollada. Esta es otra cosa en la cual están fallando mucho, que es cómo llenan el cuadro. Terminan escribiendo un montón de cosas. Por ejemplo, fecha de siembra, tiene que decir, de tal cultivo. Se siembra entre los meses de agosto, septiembre, según la temperatura del suelo. No tiene que ponerse siembra, no el zapallito es. Si dice fecha de siembra, agosto, septiembre. Nada más. El resto está en el desarrollo. Tiene que poner nada más que de lo que se trata, fertilización. Entonces empiezan escribiendo y terminan poniendo, depende del estado del suelo, antes se hacen se hace un análisis del suelo para determinar el contenido de nitrógeno, si hace falta, se aplica nitrógeno y fósforo en forma. Después todo eso dentro del cuadro, no, fertilización. ¿Qué le ponen? ¿Nitrógeno? Nitrogenada. Fertilización, nitrogenada a la siembra, por ejemplo, que se pone en la época. Nada más que eso. ¿Sí? Tiene que ser una palabra, muy poquitas palabras o una cifra. Y siempre de la misma cosa, lo que siempre les dije. De la misma unidad, podemos decir. Si hablamos de kilos por hectárea, tiene que ser kilos por hectárea para las dos. No podemos poner una kilo sino otra tonelada, porque no se puede comparar uno en el cuadro que tiene que servir para que uno vea el cuadro y lo que sean diferencias o coincidencias estén a la vista. Que no tengan que estar analizando, ay no, pero fíjate, acá está en kilo y acá está, claro, cifras súper distintas, pero son dos unidades diferentes. Si hablamos de una época o de un tiempo, o ponemos meses o ponemos estación del año, pero no podemos poner acá septiembre, octubre y acá primavera. O ponemos primavera en las dos o ponen los meses en las dos, ¿sí?
El cuadro tiene que ir numerado, tiene que ir con el título, y en la fuente acá sí o sí va a ser la elaboración personal, y acá no tienen que poder decir en base a porque está basado en lo que ustedes desarrollaron, y ya en el desarrollo indicaron de dónde sacaron la información. Ejemplo del cuadro comparativo de la monografía, ¿sí? Característica del silaje del maíz y alfalfa, fíjense, momento de corte. No escribimos. El maíz para silo se corta cuando el grano está pastoso, firme, que es cuando muestra la segunda línea de leche del grano. No, momento de corte, grano pastoso firme. Punto. Acá, por ejemplo, no tiene la misma unidad porque es distinto, se mide diferente. Acá no es en floración, acá se corta cuando hay un grano ya, y acá todavía no está el grano, entonces no podemos poner cómo está la semilla de alfalfa, ¿sí? Sino que se hace cuando recién empieza a florecer, por eso acá es diferente. Pero fíjense que el tamaño de picado en los dos son centímetros. Fíjense aditivos, sin agregados, con agregados. Y decimos de que no desarrollamos más que eso. El desarrollo ya está antes. Acá esto es como el resumen, ¿sí? El dato. Fíjense que acá se habla de, ni siquiera lo ponemos acá, para todos es lo mismo, un rango en porcentaje, de 30 a 35, de 24. Estamos hablando de la misma unidad. Lo mismo para esto y lo mismo para esto. Fíjense que como acá no queríamos poner todas estas palabras, se puso lo que es las iniciales, pero abajo, ¿sí? De esas iniciales se aclara de qué se trata. Y abajo de todo, la fuente, que en este caso va a ser elaboración personal. Entonces, cuando termine el desarrollo, ¿qué tienen que hacer? Revisar el contenido, si tienen que ver el título con la sección, si es pertinente al objetivo, si todos los párrafos tienen la correspondencia a referencia de cita, si usaron por lo menos 2 fuentes para cada tema, si esas fuentes después están las referencias completas en la bibliografía y se agregaron los procesos productivos donde correspondía. Con respecto a las figuras y cuadros, las mencionaron en el texto, están relacionadas con el tema, están numeradas, tienen título, tienen la correspondencia a referencia de cita, en la bibliografía está la referencia de cita. Lo que ustedes pueden hacer cuando terminen el trabajo, crear o terminaron, agarren esta presentación. No digo que nos vuelvan a ver 3 horas de clase con la grabación. Nosotros estas diapositivas se las dejamos como siempre en la sección archivos, en la carpeta de la comisión, con el nombre 13º encuentro, y están estas diapositivas. Tómanlo y miran esto. Vean las diapos, a ver que tenemos que revisar. Está, ok, bueno, pasemos a que sigue. Antes de entregar. En la plantilla, ustedes tienen el desarrollo del cuadro comparativo, revísenlo. ¿Qué tenían que comparar? Porque después acá me aparecen cosas que no estaban en el objetivo, ¿sí? Y lo que está en el objetivo no aparece. Lo que dice que van a comparar, si van a comparar siembra, fertilización y cosecha, acá tiene que decir siembra, fertilización y cosecha. No hay otra cosa para poner. A los que le hayan tocado, por ejemplo, instalaciones. Dentro de instalaciones ustedes por ahí tienen comederos, bebederos y, no sé, galpones, pongamos. Y siempre yo comparaba instalaciones, ¿cómo hago? Bueno, lo que pueden hacer es acá, poner instalaciones, y como que subdividen el cuadro y hacen una rayita para comederos, otra rayita para galpones y otra rayita para bebederos. Es como que esto lo dividen y, bueno, ponen de estas instalaciones, pero son 3 cosas distintas, ¿sí? Y si se les complica, ponen instalaciones, 2 puntos, galpones, instalaciones, 2 puntos, comederos, instalaciones, 2 puntos, pero ustedes el objetivo era comparar las instalaciones en general. Y además después seguirá, ¿sí? Aparte de las instalaciones, no sé, manejo sanitario, ¿no? Bueno, vean esto del el cuadro y que no esté lleno de información, ¿sí? Que sea excesiva y que dificulte la interpretación del cuadro. Después pasamos a la conclusión ya la tenía que haber hecho para el segundo ida y también acá hay unos problemitas, porque en la parte final del trabajo está muy relacionado con el objetivo. Si ustedes tienen que comparar algo en la conclusión, tienen que decir qué pasó con esa comparación, ¿sí? Esto no lleva la referencia de cita porque es escrito por ustedes, pero aunque es de elaboración personal, recuerden
no usar la primera persona. No usar pensamos, creemos, notamos, no. Es todo en tercera, impersonal, en tercera persona, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es el resultado de la comparación, o sea, qué características son iguales, cuán semejantes son, dónde está la diferencia. ¿Sí? Es como un resumen del cuadro comparativo. Es el cuadro comparativo ese que estaba resumido acá puesto por escrito. ¿Sí? Por eso la comparación tiene que ser breve. Entonces, no tienen que aportar datos nuevos que no estén desarrollados en el trabajo. No le pedimos por qué cuando dicen las instalaciones para pollos en jaula, ¿sí? La producción es más cara, ustedes tienen que comparar instalaciones, no sé, tiempo de terminación y productividad, pongámosle, de pollos en sistema tradicional de jaula y pollo libre de jaula. Entonces, hacen la comparación en el cuadro de las cosas que le pedimos, pero después en la conclusión terminan diciendo, sí, es un sistema mucho más caro, porque lleva mayor inversión en capital. Nosotros no le pedimos eso, no le pedimos ningún tipo de conclusión económica, no la han desarrollado porque no se lo pedimos, por lo tanto no tiene que estar en el objetivo, ¿sí? Aunque les parezca que diga, pero es obvio, no importa, no tiene que ir. Lo único que tienen que decir es que ustedes tienen un objetivo con cosas a comparar. En el cuadro compararon esas cosas, bueno, en la conclusión, ¿qué pasa con esas cosas que tienen que comparar? ¿Cuáles son iguales? ¿Cuáles son parecidas? ¿Cuáles son muy diferentes? No tienen que aportar otra información. Entonces, en la plantilla también tienen cómo se escribe, tienen lo de la letra, entonces fíjense, refleja el resultado de la comparación, esa conclusión. Esos datos que usted dice fueron los que desarrollaron, tienen que ver con el objetivo. En definitiva, todas estas cosas que le pedimos que revisen es para que ustedes verifiquen si hay coherencia entre el título, el objetivo, el desarrollo y la conclusión. ¿Sí? Tiene que haber coherencia en todo el trabajo en cuanto a lo que hacen y en cuanto a cómo lo hacen. Por eso también hablamos del orden. ¿Sí? Por ejemplo, esto es tomando el tema de la monografía modelo que tienen en la ficha complementaria. El título dice comparación de proceso de elaboración y calidad de silajes. El objetivo es comparar el proceso de elaboración y en el desarrollo habla de elaboración de silajes, silajes de maíz y silajes de alfalfa. ¿Sí? Y en la conclusión terminan diciendo, se concluye que estos difieren en, o sea, después de esa comparación, ¿en qué difieren y en qué son similares esos silajes? Bibliografía, este es el último paratexto del trabajo y acuérdense que tienen que ser por lo menos 10 fuentes, que 2 tienen que ser libros, que los libros pueden ser digitales y que 1 debe ser la entrega didáctica del taller. Y que bien, todas las bibliografías tienen que estar citadas en el trabajo, ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor de cada fuente. Tienen que tener todos los datos, a veces les corregimos porque le falta el título del trabajo, le falta el editorial, le falta el link, le falta la fecha de acceso. Y los datos tienen que estar ordenados como corresponden, según se indica el sistema autor-fecha que lo tienen en la ficha complementaria. Y acuérdense que en la ficha complementaria, a partir de la página 81, tienen esos casos de ejemplos especiales de cómo se escriben algunas referencias bibliográficas, como por ejemplo la de taller. Cuando terminen con toda la bibliografía, antes de entregar el trabajo, el mismo trabajito que tuvieron que hacer con el desarrollo, con la conclusión, con la introducción, con la carátula y con el índice, es esto, revisen la bibliografía. Están todas citadas, tienen todos los datos están en orden, están bien escritos, están ordenados alfabéticamente por el apellido del primer autor. La extensión máxima que comentábamos de 3.500 en las principales secciones. ¿Sí? Y les recomendamos, una vez que terminan todo, que si ya está para entregar, vean la ficha complementaria en la página 85, en la sección 4, en el punto 7, que damos recomendaciones. ¿Sí? Algunas ya se las dijimos hasta el cansancio en las clases, pero una cosa importante es
lo que les voy a explicar ahora. Bueno, estas son las principales, que lo que dije que es de versión personal. Traten de no usar citas textuales con el entrecomillado, que cumplan el objetivo del trabajo sin perder la idea central. La información tiene que ser suficiente en cantidad y calidad. Cada párrafo es una idea y las ideas están relacionadas entre sí. A veces por eso, cuando, por ejemplo, si esto tiene que ir antes, ¿sí? Porque por ahí no hay un correcto orden lógico cuando tratan un tema. Escriban en tercera persona. Aparecen muchas valoraciones subjetivas, ¿sí? Con una buena fertilización. ¿Qué es una buena fertilización? ¿Sí? Eviten esos términos. Lo repetimos por 29ª vez. Todas las correcciones que le hacemos, por favor, las hacen antes de reenviar el trabajo. Y también hay aspectos formales para revisar, ¿sí? Usen la tipografía que le damos nosotros. Acá está cómo seleccionar el justificado. Les decimos, fíjense que este es el Word viejo, en el nuevo aparece así, que aparece o alineado a la izquierda, o alineado a la derecha, o al centro. Bueno, no, tienen que usar el que va que es más prolijo de acá, que busca toda la caja de extremo a extremo, ¿sí? Y que queda así. Es más fácil para leerlo también. Para separar párrafos, una de dos, o dejan un espacio o dejan sangría. ¿Qué es la sangría? Es cuando el texto empieza después. Entonces, acá termina el párrafo, en el renglón inmediatamente inferior, quiero seguir escribiendo, no lo pongo acá, lo dejo sangría. Eso lo hacen con la tecla de tabular. Y si no, es más fácil todavía, dejan un espacio. Si cambian de párrafo, deja un espacio. ¿Cuándo cambian de párrafo? Cuando a veces terminan de hablar de un tema. ¿Sí? Por ejemplo, acá fíjense que hablan del momento para realizar el silaje y después hablan de proteína bruta. Entonces, como no es el mismo tema, cambian de párrafo. Numeración de páginas. Tienen que estar todas numeradas porque si no, no pueden armar el índice. La carátula no se numera. ¿Cómo hacer para el número de página? En el Word van a insertar, ¿sí? Esto es del Word viejo, no sé si Silvia puso el Word nuevo. No. Esto del Word re viejo. Pero bueno, para el caso, los pasos a seguir son los mismos. Insertan el número de página y bueno, y eligen ustedes si lo ponen arriba, si lo ponen abajo, si lo ponen al medio con algún firulete. Bueno, les van a aparecer varias opciones, elijan las que más les agrade. Y iniciar, no pongan, fíjense que iniciar número de capítulo no, y bueno, puede iniciar acá en la página tanto. Aceptar, aceptar, y se les pone el número de página. Y después ahí, con ese número de página, ustedes pueden armar el índice. Después todo el lenguaje, revisen cosas como en las frases, algunas frases le ponemos revisar redacción. ¿Por qué? Porque no está bien escrita. Fíjense cómo usan, hay un uso a veces excesivo de comas, o no ponen ninguno o ponen demasiadas. Si leemos la frase tiene que estar sujeto y predicado. Hay veces escriben frases y no ponen el verbo, entonces no hay predicado. Y uno dice, y empiezan escribiendo y, por ejemplo, dicen, la producción de leche en la cuenca lechera del Salado en la provincia de Buenos Aires. Punto. Y hablan de otro tema. Punto y hablan. O sea, hablan y uno dice, es como que te empiezan a ver una serie y no te cuenten el. Y, bueno, las frases más cortas, más largas, sujeto, verbo, predicado, para que tenga un sentido. Concordancia entre palabras, hay muchos que yo les pongo concordancia, escriben los maíz, no, los maíces o el maíz, pero no es los maíz, o son varios o es uno solo, o en género, ¿sí? No, es el maíz, no es la maíz, ¿sí? Entonces por ahí escriben también unas cosas en un género y otra en otro. El uso de comas, como les decía acá, el limón y la naranja, coma, es un cítrico. No, el limón y la naranja. Acuérdense que la coma es una pausa cuando uno habla. Entonces, si ustedes lo leen, es el limón y la naranja es un cítrico. No, el limón y la naranja, y no es. Si son dos, el limón y la naranja, eso no es, son dos. Entonces, el limón y la naranja son cítricos directamente. No es un cítrico. La Plata, conocida como capital nacional del cauce. La coma acá no va, ustedes leen todo junto.
Todas estas cositas están explicadas en la sección 1 de la ficha complementaria, así que eso no. Verbos, el uso de verboides. Evite el uso de imperativo. Debe plantarse, como que es obligatorio. Debe hacerse, no. Se recomienda, se hace, pero no debe hacerse. Debe sí o sí. Que la conjugación del verbo sea la correcta. Dejen de usar gerundio, un uso excesivo del gerundio en forma inadecuada. Cuando hablamos de algo en gerundio es porque eso está sucediendo y eso lo está provocando. Por ejemplo, en 2020 se promulgó una ley regulando la aplicación de agroquímicos. Esto, leído así, yo entiendo que en este año se promulgó una ley regulando la aplicación. O sea, alguien estaba en el campo con una máquina regulando en ese momento cómo aplicaba el agroquímico mientras se promulgaba la ley. Porque regulando algo dice que estoy haciendo esto en este momento, en ese momento. Mientras hago eso, hago una cosa mientras hago la otra. ¿Sí? A la noche me tomo una copa de vino mientras estoy cocinando. Y ahí sí, porque estoy así, mientras estoy cocinando al mismo tiempo me estoy tomando una copa de vino. ¿Entiendes? Pero no puedo decir, estoy dando la clase mientras estoy cocinando, porque no estoy cocinando mientras doy la clase. Así que no usen, eviten usar gerundios porque generalmente los usan en forma inadecuada. Rhizobium penetra en la raíz de la arveja formando nódulos. Esto es lo mismo. En el momento en que Rhizobium penetra en la raíz formando nódulos, es como mientras está penetrando, ahí ya está formando los nódulos. No. El Rhizobium penetra en la raíz. Después, por efecto de la simbiosis, se forman los nódulos. Pero no es que en el momento que está penetrando ya está haciendo los nódulos. Pero eviten los gerundios porque seguramente lo van a usar en forma incorrecta. En este caso sería Rhizobium penetra en la raíz de la arveja, ¿sí? A través del proceso de simbiosis forma nódulos. O penetra en la raíz de la arveja y forma nódulos. Uno está diciendo que eso es después. Penetra en la raíz y forma nódulos. Que permiten la conversión del nitrógeno, como después lo explicarán mejor. Pero eviten es muy común que usen el gerundio y lo usan mal. Después, cómo lo escriben, que esté bien redactado, que tenga sentido lo que escriben. A veces escriben de una manera que, como juntan información de distintos casos, copian textual, pero cuando lo juntan no se entiende nada, porque les dije, sacan cosas de contexto y entonces pierden el sentido. Cómo hacen ese uso del punto y coma. La subjetividad, les dije, no hablan en primera persona, no den opiniones, ¿sí? O expresiones que por ahí son de uso cotidiano y más que nada con el registro oral, que no son formales. La idea es que acá empiecen a aprender a escribir con un registro discursivo que corresponda al ámbito académico de la universidad en el cual ustedes están insertos ahora, ¿sí? Entonces por ahí son expresiones que son más de oralidad, ¿sí? Acá volvemos con el limón naranja es un cítrico, que la coma está mal, o por ejemplo eso de concluimos que, no, porque es objetivo, se concluye que, pero no concluimos que, o esto de a la hora de, es una expresión más de lo que es el habla, ¿no? Que no tiene que ver con el registro académico, ¿sí? Repito, todas estas cositas, ficha complementaria, página 1, ¿sí? Bastante complejo. ¿Qué es bastante complejo? Es como bastante subjetivo y difícil de poder manejar, de poder explicar qué es bastante complejo, para quién. Aspectos gráficos, bueno, lo de ortografía, en el Word es fácil porque el Word les marca, si hay algo que ven que el Word les marca abajo con rojo es porque algo tienen que revisar. Usan mayúsculas cuando no tiene que ser y cuando sí no las usan. Universidad de Luján. Universidad va con mayúscula, Luján va con mayúscula, pero después escriben Rabanito con mayúscula. Rabanito no es un nombre propio, ¿sí? Universidad de Luján sí. Las abreviaturas y siglas que las tienen que explicar de qué se trata. Hace mucho esto, el melón y la sandía. ¿Por qué con mayúscula?
¿sí? El RS debe ser menor, como copian textual y no saben de qué se trata. El RSC, ¿qué es el RSC? Si no lo explican, no pueden poner una abreviatura sin explicar antes de qué se trata. Nombres científicos, recuerden que esos, sí, la primera palabra se escribe con mayúscula porque es un nombre científico y que además, como están escritos en latín, se escriben con letra cursiva. No con cualquier letra cursiva, porque yo le pongo letra cursiva y entraron a buscar otra familia de letras. No, la misma Arial, pero si ustedes se fijan donde está la parte de las letras, está para poner en negrita, para subrayar, y está una letrita cursiva que está acostadita así. Simplemente es la K que está acostadita así. Bueno, esa es letra cursiva. Marca el nombre científico y hacen clic para que esté escrita en cursiva. Símbolo de unidades, fíjense que en la página 13 de la sección 1 está, porque escriben toneladas en forma incorrecta, hora en forma incorrecta, hora escriben HS, ¿sí? Toneladas se escriben así con mayúscula ton, cuando no, cuando es una T minúscula, así que las unidades estén escritas correctamente. Produce el 70,5, no, en realidad no es un punto, es una coma, ¿sí? Bueno, esto está también en la sección 4, en la página 91, está creo que lo de las unidades. Resumiendo, todo esto que le explicamos, ¿sí? Viernes 10 de junio lo envían por la actividad en el aula virtual. Si hay algún inconveniente, porque quizá le hayan agregado unas fotos que resulta que el archivo es muy pesado y no lo pueden mandar, recién ahí lo envían por taller de agronomía, pero nos tienen que avisar por el aula virtual que lo mandaron por ahí para que le pongamos como que lo entregaron, ¿sí? O por la misma actividad, en vez de adjuntar el archivo, si no lo puede adjuntar porque es muy pesado, lo mandan por la casilla de correo de ustedes, la particular, a este mail, y dentro de la actividad no adjuntan nada, pero mandan el mensaje diciendo, ponen realizar actividad y en el mensaje ponen el trabajo, el archivo era muy pesado, no lo pudimos compartir por acá, fue por el mail de taller. Y lo envían así, realizar actividad sin adjuntar nada. ¿Sí? Pero recuerden, antes de enviarlo, y lo que les iba a decir antes, los repito ahora, revisen lo que se llama la guía de detección de falencia. Les cuento, nosotros, ¿sí? Cuando hacemos la corrección final, utilizamos para que todos corrijamos igual, tanto Paula como yo, que corregimos en la misma comisión, pero ella corregía en su casa, yo corrijo en la mía, como en las otras comisiones corregimos lo mismo, usamos lo que se llama una guía de detección de falencias. Pero como el que avisa no traiciona, ustedes en la ficha complementaria tienen la guía de detección de falencias. Fíjense todas las cosas, el trabajo que nos lleva a corregir cada trabajito, porque corregimos todas estas cositas. Así que estaría bueno que ustedes agarren el grupo y empiecen a ver cosa por cosa. A ver, ¿es coherente la reacción? Sí, la leíste vos, la leí yo, sí, lo entiendes más. Dénselo una manera de verificar si se entiende, dénselo a alguien, a la madre, al jefe, al tío, algo, porque no es tan larga, y que lo lea a ver si lo entiende, por ejemplo, ¿sí? Bueno, revisan todo lo que está acá, que es lo mismo que después vamos a revisar nosotros. Es exactamente lo mismo, nosotros revisamos todas esas cosas. Ay, ya me cansé, esto no termina. Fíjense que tenemos los aspectos, esto corresponde al lenguaje, corresponde a la sección 1 de la ficha complementaria, lo que es el índice, cuadros, tablas y figuras, lo que son las referencias de citas, otros aspectos que veamos, sí que la portada tenga lo que dijimos, todos los datos completos, la tipografía que usaron, si los nombres científicos están bien escritos, cómo son las unidades, bueno, todo eso va con nota. Terminamos con eso la explicación del escrito. Viernes 10 de junio. ¿Alguna pregunta al escrito? ¿Algo para que no hayan entendido? ¿Un agua? ¿Alguna consulta? Quiero creer que están ahí. ¿Están? En serio que parece una sesión espiritista esto. Sí. Sí, estamos. Bueno, gracias. Por lo menos hay uno o dos que me escuchan. Bueno,
Vamos con la presentación. Sí, sí, estamos. Bien, bravo. Presentación oral. La presentación oral del TFI comienza el miércoles que viene. No sé cuánta experiencia, aunque como ustedes ya tuvieron virtualidad, por ahí tienen más experiencia que las cohortes anteriores que no tenían virtualidad, de hacer un PPT o un PowerPoint. Pero les vamos a decir, algunos dicen, ¿pero qué pongo en la presentación? Bueno, nosotros les vamos a decir, les vamos como una guía, una base. Es más, en la actividad, que las actividades estas de la clase de hoy, y las actividades para mandar el TFI escrito y qué cosas tiene que tener oral, se la vamos a habilitar hoy a última hora. Lo tengo que habilitar yo y tengo que terminar esta comisión y la que viene. ¿Qué diapositivas tienen que tener? ¿Qué cosas tienen que decir? Primero, en una diapositiva al principio se tienen que presentar. Porque ustedes nos van a decir no solamente a nosotros, sino a los compañeros. Es más, cuando lo hacemos en forma presencial, nos miran a nosotros y decimos, no, yo ya sé del tema, usted tiene que exponer al resto de los compañeros. Acá lo van a hacer a través de la pantallita, los que lo hagan en forma virtual, y delante de los compañeros los que lo hagan en forma presencial. Porque esa es una. No es que entran de a uno, como si fuera un examen, a darlo con nosotros. Estamos todos. Salvo que alguno tenga pánico escénico y no pueda dar delante de otros, les aclaramos que es algo que van a tener que trabajar, porque sepan que de ahora en más, en muchas asignaturas, es normal esto de hacer presentaciones, y además los exámenes, los finales, son orales. Ustedes hasta ahora no tuvieron orales, pero les cuento que en la mayoría de los trabajos, miren, Pablo les hace así, porque son orales. O sea, que el que tiene miedo de hablar en público está en el horno, porque se tiene que acostumbrar, porque lo van a tener que hacer. Que aparte también es parte del training que tienen que tener como estudiantes. Nicolás está horrorizado, sí. Como estudiantes y como profesionales, ustedes como sean profesionales tienen que ir a hablar con un productor, o hablar con empleados de una empresa, o hablar, tienen que saber plantarse. Algunos tendrán más habilidades que otros, pero en algún momento hay que hacerlo. En la misma una entrevista de trabajo, sin ir más lejos. Así que estas cosas hay que empezarlas puliendo. Como siempre sabemos, hay algunos más tímidos, más introvertidos que hablan menos, pero van a tener que hablar, porque esa es otra cosa. Todos tienen que saber todo el tema. Yo sé que la practicidad te dice, bueno, vos vas a dar la diapositiva 1 y 2, soy la 3 y 4, yo la 4 y 5. Fantástico. Vienen, se presentan, empieza a hablar uno y yo digo, para, seguí vos. ¿Eso por qué? Eso indica quién trabajó y quién no. Eso es una de las cosas que nos indica el que trabaja y el que no. Todos tienen que sacar, ojo, o la otra. Se ponen nerviosos. Es lógico, yo también me pongo nerviosa cuando tengo que dar una presentación. No son los únicos. Yo la vez pasada tuve el concurso mío y estuve nerviosa. Y sí, bueno, pero la ventaja es que ustedes vienen en grupo. ¿Cuál es la ventaja? Alguien empieza a hablar y por nervios se traba, los compañeros no tienen que dejar que se ahogue solo así en la inmensidad de su pánico. El compañero rápidamente tiene que salir a rescatarlo. ¿Se entienden? Alguien está hablando de un tema. No, porque la siembra del tomate se puede hacer por... Y en ese momento se le fue la palabra al másico de la cabeza y se trabó. Se trabó. Y entonces se queda así y le empieza así, el corazón hace taca, 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 taca. Los compañeros no tienen que estar mirando así como se pierde. Rápidamente, si ven que se trabó, tienen que salir al ruedo y decir, sí, se puede sembrar, o por esto, o por siembra directa, o haciendo un almacio, qué sé yo. Cuando el compañero se recupera, retomar. ¿Se entiende? Eso es parte de una presentación oral que es bueno acá, porque son varias. En un examen no hay quien lo salve. Se olvidaron de algo y no está el compañero que sale, pero váyanse acostumbrando. Igualmente, si alguno tiene un problema serio de no poder hablar en público, que nos lo diga. Me ha pasado un año y bueno, y le tomamos por ahí, sí, en una oficina solo, somos 2 docentes, entonces es como que es diferente. Pero tiene que ser un caso realmente patológico, al cual igualmente le dijimos, anda un profesional que te ayude, porque uno no puede ir con la vida pensando que en la universidad
todos te van a decir, no, está bien, vení, yo te tengo una oficina. Te van a decir, hable, ¿sí? Además porque los traba como profesionalmente y como personas también. Esas cosas pueden suceder, pero hay tratamientos que uno los puede mejorar. Así que, yo sé que algunos pidieron virtual y los otros presencial, pero sepa que es todos. Entonces, en el título del trabajo, en la primera diapo, título del trabajo, quienes entregan al grupo. Otra diapo con el objetivo del trabajo. El objetivo es comparar, atención, no tienen que leer primero. El que lee saca menos puntos que el que habla. Ya les digo, y nos damos cuenta aún en forma virtual. ¿Sí? No tienen que leer el trabajo, tienen que explicar el trabajo a los compañeros. Entonces, por ejemplo, no tienen que leer la introducción. Pueden dar alguna palabra de la introducción diciendo, no sé, la producción agrícola en Argentina es la que mayor divisas ingresa al Estado por exportaciones, por ejemplo. ¿Sí? O la producción de Argentina es el primer exportador de limón. ¿Sí? O sea, es un productor importante, ya que es el primer exportador de limón. En cuanto al durazno, ¿sí? No sé. Pueden dar alguna palabra, si no, tienen que decir directamente, el objetivo del trabajo es comparar esto y esto. Para después, la diapositiva que sigue, tienen que hablar de los puntos principales del desarrollo. ¿Sí? El punto principal. Esto puede llevarles más de una diapositiva, pero tampoco 50, como nosotros en taller. Poca diapositiva con lo principal. Otra cosa, no hagan diapositivas todas escritas. ¿Sí? La diapositiva lo que les sirve es como un machete para recordar de qué tienen que hablar. En vez de presentarse así, a dar un oral, sin nada, ustedes tienen los puntos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo que hablar ahora? Bueno, dije el objetivo. ¿Qué tengo que hablar ahora? Maíz. Y ponen una foto del maíz. ¿Sí? Si es presencial, también diapositiva, en los dos casos. Porque parte de la puntuación del presencial es qué material presentan, cómo lo presentan, cómo hablan, y fíjense que la nota del escrito es la misma para todos. Creemos suponer que todos trabajaron en el escrito igual. La nota del oral no es la misma para todos. La nota del oral es individual. Por eso todos tienen que hablar. Porque no es cuestión de pongo la cara, me planto acá y el otro. Es cierto, por ahí trabajaron todos. Pero uno que es más tímido se queda y el otro que la tiene más clara y que le gusta hablar, habla. No. No. Todos tienen que participar, porque la nota del oral es individual. Y la presentación la tienen que hacer tanto en virtual como en el otro. La diferencia que acá la veríamos en la pantalla y en presencial lo vemos en un cañón en el pizarrón. Pero para los dos, presentación. Si alguno tuviera un problema y no puede armar un PowerPoint, que lo tienen que aprender a armar, porque esa es otra. Si no hicieron hasta ahora, lo tienen que aprender a armar, porque durante la cursada de las otras materias van a tener que presentar trabajos. Y hoy el PowerPoint es una herramienta básica. Si no lo pueden hacer, harán, no sé, láminas en papel afiche o en cartulina, pero tienen que hacer una presentación. Si no pueden PowerPoint, harán varias y donde pondrán el título, los autores, el objetivo, los primeros puntos, pegarán algunas fotos, no sé. Por eso en realidad es mucho más fácil hacerlo en PowerPoint, aunque sea uno básico. Si tienen problemas para armar un PowerPoint, si no la tienen muy clara, me piden ayuda, podemos hacer una reunioncita y les puedo explicar online rápidamente cómo hacer algo básico. ¿Sí? Si quieren que les corrijamos antes de la presentación, antes de mandarles, ¿les parece bien así? La pueden mandar y yo les puedo decir, mira, agregar una diapo que diga esto o sacarle esto, ¿sí? Como para que tengan una precorrección de la presentación, no tenemos problema. Pero por ahí,
acá puede haber fotos que no estaban en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, como ustedes tienen que explicar al resto y ustedes van a hablar de la lechuga, pueden ponerle una foto a una lechuga y decir, bueno, la lechuga es una planta. Pero eso, recuerden, no tienen que leer todo lo que está en el trabajo. No quiero una presentación de 3.500 palabras, porque además no van a tener tiempo. Hay un tiempo determinado para la presentación oral, ¿sí? Lo que tienen que hablar es los puntos principales. Si el objetivo es comparar esto y esto, ustedes hablan del cultivo y pueden hablar generalidades del cultivo y pueden decir la lechuga de la familia tal, crece con estos climas, ¿sí? En la Argentina se desarrolla mejor en estas mismas zonas. Y ya empezar a hablar de lo que iban a comparar, ¿sí? O pueden hablar de lo que comparan directamente cuando hablan del cuadro, ¿eh? Porque después el cuadro comparativo sí tienen que poner el mismo cuadro comparativo que pusieron en el trabajo. Y en la conclusión lo mismo, no copien toda la conclusión, porque es un plomazo para leer algo súper escrito, sino que también pueden poner puntos como para no olvidarse nada de la conclusión, poner, difieren en esto, y poner las palabritas y ustedes rellenar con lo que falta. Y una cosa que se les toma en el oral es la relación con los bloques temáticos que vimos en taller. Ahí dice, acá me muero. Vamos a ver que esto no es tan difícil, porque vimos 4 bloques temáticos. Universidad, ¿se acuerdan? Conocimiento científico, sistemas agropecuarios y rol del ingeniero agrónomo. Entonces, el tema del TFI lo tienen que desarrollar en los bloques. ¿Cómo lo van a relacionar? Hay varias maneras, les vamos a explicar una. Ahora les paso un ejemplo de una presentación del TFI. ¿Vieron en la monografía modelo que siempre le decimos esta ficha complementaria? Vamos a hacer de cuenta que esa monografía alguien la tiene que dar y entonces vamos a ver qué pasa. Esto que les voy a mostrar va como archivo adjunto dentro de esta actividad. Yo se los mando como archivo adjunto para que lo tengan a mano. ¿Ven? Primera diapo, trabajo final de investigación, título, integrantes, ¿sí? Y la universidad. Acá no hace falta poner docentes ni nada. Después, fíjense un detalle que acá el título queda en todas las diapositivas. Fíjense el objetivo. Ustedes acá hablan, ¿sí? Y pueden hablar algo de la importancia del silaje, ¿sí? De la importancia del silaje como complemento de la alimentación a campo para la producción ganadera. Y pueden decir, bueno, que hay varias maneras de complementar la alimentación. Uno es el silaje, y dentro del silaje, unos más conocidos son los de maíz y alfalfa, y el objetivo del trabajo es comparar el proceso de elaboración y calidad de estos dos silajes. Y fíjense cómo es, no está todo escrito. Pueden incorporar el proceso para explicarlo. Elaboración de silaje, fíjense que son cositas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes esto está como, yo lo que les decía, nadie se tiene que acordar de cifras de memoria, ¿sí? Porque son cosas así puestas, como para decir ayuda a memoria. ¿Cuál era el pH? No es estudiar memoria. Si ustedes trabajaron en esto tiene que ser sencillo. Entonces acá van a decir, la versión de silaje. Bueno, el silaje en realidad, ¿cómo se elabora? Y es que cuando se elabora, resulta que hay un proceso, el forraje se conserva mediante un proceso, ¿sí? En condiciones de anaerobiosis, o sea que no tiene que tener aire, pero sí tiene que tener humedad. Eso fermenta hasta que llega a tener una acidez con un pH de 3,5 a 4,5. Las diferentes etapas que se realizan en un silaje, primero con el material verde en el campo, se lo corta, se lo pica y se lo condiciona. Hay varias maneras de hacerlo. Esto se puede hacer con silo bolsa, o se puede hacer con el silo, el que le ponen después el plástico y las gomas le pasan tractor varias veces por arriba, ¿sí? Y bueno, según la especie, es el momento en el cual se corta y se pica. El tamaño del picado también va a depender de la especie, ¿sí? Y según cómo sea la planta, se le agrega una aditiva. Bueno, esas cosas ustedes le explican, pueden agregar las fotitos, ¿eh?
Después, cualidad nutricional. ¿Ven? Fíjense que hay como un punteo y ustedes lo que tienen que hacer es desarrollar eso un poquito. Y ahí hablan de calidad nutricional y hablan de las 3 cosas que después tienen que comparar y ya después pasan al cuadro comparativo. Y acá van a desarrollar, les conviene acá desarrollar cada cosa, ¿sí? En vez de explicar esto, ustedes pueden decir, el silaje de maíz, ¿sí? La materia seca se ubica, se corta con una humedad de tanto, y la materia seca es tanto, mientras que el silaje de alfalfa es tanto. ¿Eh? Fíjense que como acá usaron abreviaturas, abajo están también indicadas. Y en la conclusión, tiene que estar todo escrito. También como un punteo que a ustedes les sirva de pie para hablar de ese tema. ¿Mm? Y fíjense cuál es la diferencia. Hay diferencias, ¿ven? Uno es más alto, fíjense, depende de las especies, tienen distinto esto. En materia seca es ligeramente más alto el de alfalfa. En proteína bruta hay diferencias, ¿sí? El silaje de alfalfa tiene mayor proteína bruta, pero menor digestibilidad de materia seca, ya que es mayor para el maíz. Explican la conclusión. No tienen que poner la bibliografía acá. La relación. ¿Cómo hacer la relación con los bloques temáticos? Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué vimos en el bloque temático 1? Las actividades de la universidad. ¿Cuáles eran las funciones? Docencia, investigación, extensión. Bueno, ¿cómo se relaciona este tema? Por ejemplo, haciendo una jornada de extensión con profesores en el campo, donde se le explique cómo armar mejor los hilajes. Eso es una manera de relacionarlo. O podría ser una investigación, ¿sí? Que se haga en la universidad, un trabajo de investigación acerca de mejorar, ya que tenía menor digestibilidad de materia seca, el de alfalfa era para mejorar la digestibilidad de materia seca en alfalfa, por ejemplo. Bloque temático 2, aplicar por ejemplo, el método hipotético deductivo para hacer el TFI. Ustedes lo tuvieron que aplicar. Y tuvieron que pensar cómo clasificar la hipótesis, qué tipo de hipótesis, qué tipo de investigación de hipótesis será la de ustedes, qué tipo de tecnología es la del silaje. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir de la hipótesis, es más, es probable que le pidamos la hipótesis que orientó la investigación. Y en realidad la hipótesis, acuérdense que eran frases escritas, así como proposiciones que fueran verdaderas. Ustedes en este caso podrían decir la digestibilidad de la materia seca del maíz es mayor que la de alfalfa. Después verán si es igual o no. Pero esa es una de las hipótesis posibles que podrían haber guiado a este trabajo. El bloque 3 sobre el sistema. Y bueno, cómo aplicaron el enfoque de sistemas a la elaboración de silaje o cómo hicieron el proceso productivo. ¿Sí? O en el silaje, ¿cuál sería? Por ejemplo, ustedes tienen alguna de las producciones, es más difícil en el silaje, pero por ejemplo, tuvieran que armar un sistema productivo en un lugar que hagan silajes, ustedes dirían, bueno, tendríamos la maquinaria para hacer el silaje, el cultivo para ensilar y el personal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se relacionarían? ¿Sí? Es una manera. Y el bloque 4, que tiene que ver con las asignaturas, ustedes pueden decir, por ejemplo, qué asignaturas están relacionadas a esto. Que ahí sería producción y utilización de pasturas, por ejemplo, química 3, que es química orgánica, nutrición animal, como otro ejemplo. Así que eso es todo. Entonces, recuerden, la parte escrita hasta el viernes que viene. El oral se expone se empieza el miércoles que viene. Sí o sí, en forma grupal, una presentación y todos tienen que saber todo. ¿Ya completaron el formulario, Paula? Hay algunos grupos que todavía no. Falta el grupo de Gary, después falta el grupo de Achín. Bueno, a ver, Santiago y Diego, y de Cornejo. Que los veo acá, ¿por qué no van completando? Entren al link que les pasó. Profe, Paula. perdón que te interrumpa. ¿Pusiste el viernes 10 de junio? No, se me hizo con el almanaque hizo un quilombo yo. Igual hasta ahora todos pusieron virtual el 15, menos el grupo de Manfredi, Benítez, Lizou. No, chicos, les cuento, el virtual es el 8, no es el 15. Al revés. No, entonces lo puse mal yo. Yo te entendí presencial el 8 y
No, es que virtual el 15. si todos quieren presencial, lo hacemos todo presencial. Pero si hasta La ahora es mayoría virtual, está poniendo virtual. no. Por ahí la confusión radica en que yo lo mezclé un poquito. La idea es hacerlo, a ver qué dicen por acá. Rocío sola, no importa, lo vas a hacer sola, perfecto. Como en la vieja frase, si virtual o presencial, bueno, pensalo, Rocío, pero tenés que responder. Fíjate, si todos dijeron virtual, fíjate cómo lo querés hacer. La mayoría puso virtual, pero yo había puesto el 15 virtual. Bueno, pero Por eso. fíjense que no es que todo el 15 virtual, no es que el 8, no. Por ahí se anotaron todos porque es el 15, ojo. Claro, también. No puedo tomar nada más que el 15, chicos. Son muchos. No. El tiempo estimado para la presentación era de 20 minutos en total, ¿no? ¿Te acordás, Paula? Sí, me parece que sí. No me acuerdo ahora. Son muchos grupos. No alcanza un solo día. La clase termina a las 3:30. Ese día sí, no podemos estar más porque aparte yo después tengo la otra comisión. Así Bueno, que sí o entonces, sí se toma en 2 días. No, ahí le 20 saqué minutos la para todos, fecha. para todo el grupo 20 minutos, no, 20 minutos hablando cada uno de ustedes, chicos, No, no. van a matar. Se nos Aparte, mueren todos de angustia. aparte tendría que ser una fría un poco más larga para hablar 20 minutos cada uno. Claro, imagínate una hora 80, con un grupo de 4. No. Tenemos 1 hora hablando, no más. No, olvídense, no. Ahí 20 lo que hice minutos. entonces fue sacarle la fecha, Susana. Le dejé presencial y virtual. Bueno, Después le decimos la fecha. exacto, fíjense que después les digo la fecha, pero empezamos el miércoles que viene. Yo lo que temo que hayan puesto eso porque era el 15. No, chicos, lo lamento. Hay gente que va a tener que dar este miércoles. I'm sorry. Y la gente que va a dar este miércoles, si vemos que hay alguno que prefiere, que no puede presencial, que no puede virtual, será presencial. Esa es otra. Esto yo le estoy pidiendo, sugiriendo ver qué ustedes quieren, pero tampoco tenemos que adaptarnos. El miércoles sí o sí empezamos. Ya les dije, yo jueves o viernes, a más tardar, le estoy avisando a los que tendrían que dar el miércoles para que preparen la presentación. Y recuerden que en la presentación, a ver si está escrito acá, eso, antes de la clase me tienen que mandar la presentación, para que yo después la pueda tener desde mi máquina. ¿Tá? Y lo mismo pasa, si es presencial, lo mismo, me la tienen que enviar antes. El 8 es virtual, es probable que el 8 sea virtual, sí. Sí. Les cuento, yo les digo, ¿quién va a dar el miércoles? Y generalmente buscamos los trabajos que estén mejorcitos, más terminaditos, aunque sepan, recuerden que aunque el trabajo no esté terminado y que esté bien, igual tiene que dar oral, porque evaluamos otras cosas. El contenido y cómo escriben lo evaluamos en el escrito. Y acá evaluamos otras cosas. Ya les dije, evaluamos cómo está hecha la presentación, cómo es la dinámica del grupo, si todos saben todos, cómo hablan, cómo hicieron la presentación, también influye, ¿sí? Ahora, si después le falta algo, ¿sí? Le sobra algo, se lo vamos a decir para que tengan en cuenta para futuras presentaciones. Pero todos tienen que saber todo. Así que seguramente el 8 es virtual, salvo que me encuentre en la planilla ahora que hizo Paula, que todo el mundo dice, no, la quiero presencial. Por eso, anótense más que nada virtual o presencial. Pero las fechas, yo les voy a decir quién va a dar cada uno en base a cómo esté el ida, en realidad, que el segundo ida que enviaron. ¿Tá? Al que veo que le falte menos, que ya le falta poquito, porque está más encaminado, es probable que den la semana que viene. Así le damos más tiempo a los que le falta trabajarla un poquito más. Disculpen la demora de la decisión, estábamos tratando de ponernos de acuerdo con el grupo porque la idea era ir presencial y el 8 nos caía el pelo, porque la otra semana ya tenemos un par de parciales y se nos junta todo. Pero sí, ahora estamos deliberando, así que por eso, disculpen la demora. No, está bien. Por ahí después les digo a ustedes el viernes, les digo, es el 15 el de ustedes. Pero
Sí, para mí es importante porque si es virtual, tiene que ser a cámara prendida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El que no puede prender la cámara, sí o sí va a tener que ser presencial. Esa es la cuestión. Bien. Por eso la cuestión. O por ahí algunos prefieren justamente decir, no, yo prefiero que sea presencial el 15 y bueno. Si yo viera que todo el mundo es presencial o que la mayoría es presencial, se hará todo presencial, el 8 y el 15. Por eso me interesaba la modalidad. El que dice virtual tiene que saber que el grupo sí o sí se tiene que poder conectar, ¿sí? Que puede estar las 3 horas de clase conectado y cuando le toque el turno, la cámara prendida, ¿sí? Si alguien del grupo no cumple esas condiciones, sí o sí van a tener que dar presencial, ¿sí? Y para todos, la presentación en PowerPoint y todos la tienen que entregar. Ahí mandó de vuelta a Paula para que lo tengan a mano el link. Así que les doy un rato para que lo completen. Y bueno, en cuanto antes, ¿qué hora es? Fantástico. Pueden ir a almorzar antes de ver el partido, prácticamente. Bueno, creo que ya con esto. A ver qué falta. Federico pregunta cómo puede saber si promocionó la materia. Bueno, si todavía no dieron el... No, todavía, chicos, ninguno está promocionado. Porque en la nota de taller es el 30% de la nota es como del oral. El otro 30% de la nota es cómo termina el TFI escrito. O sea, si ustedes todavía no terminaron el TFI, me falta el 60% de tu nota. El otro 40% es el promedio de todos los evaluables. Si en todos los evaluables te fue bien, lo que tenés que hacer es ponerle todas las fichas al escrito y a la presentación oral. Porque ahí sí o sí, para promocionar, tienen que sacar 7 de nota mínima. ¿Sí? Tanto en el oral como en el escrito. Y después, toda esa suma, esa fórmula matemática del 30 más el 30 más el 40, también tiene que darte mínimo 7. O sea, a hoy, los que están son regulares. A hoy, ninguno promocionó porque no nos falta el 60% de la nota. Justamente esto es importante. Por eso siempre les dijimos, ojo con el TFI porque es el 60% de la nota. Y recuerden que el que queda regular, uno dice, terminalo así, ¿sí? Total, hay que entregar lo que quede como quede, si saca un 4 ya está. Sí, con un 4 quedan regulares, pero igual, para dar el final, sí o sí van a tener que terminar el escrito como para un 7. Bueno, ya decimos, cuanto antes lo hagan y lo terminen, mejor, porque tienen la posibilidad de promocionar. ¿Sí? Salvo aquellos que les haya ido mal en 2 evaluables, esos ya no pueden promocionar, esos quedarían regulares. El que le fue mal en un evaluable puede, si aprueba el recuperatorio, puede todavía promocionar. Los que les fue mal en 2 evaluables tienen que aprobar los 2 recuperatorios, ¿sí? Acuérdense que les vamos a mandar, así como le vamos a mandar a los que tienen que recuperar las 3 fechas posibles y que vayan eligiendo fecha. Porque son como personalizados los finales y entonces a cada uno tengo que ver cuándo se lo voy a abrir. Van a ser igual los recuperatorios como fueron así los parciales. ¿Sí? Es después del TFI, ¿no? El recuperatorio. Depende, sí, porque en realidad lo entregas el 10, las fechas posibles habíamos dicho que era el 11, el sábado 11, el lunes 13, que tiene el recuperatorio de matemáticas, o el viernes 24. Son 3 fechas posibles. Así Disculpe. que sí. Me mandaron a negociar. Concluimos que la vamos a dar el 8 en cualquiera de las 2 modalidades. ¿Se puede? O sea, sea presencial o virtual, lo queremos dar el 8. Bueno, ¿el grupo tuyo quién es? Gary, Yo, Gabriela, Ana, Diego. Nicolás, Bueno, Gary. Sí. ¿te acordás del número del grupo?
Es 1, sobre 0, uno. 1. Sí. 1, 0, 2, 1, 1. El 0, primero. 1. 1, 0, 1. Perfecto. Da el 8. Bueno, vamos a ver. Si Pero, virtual o cosas, ya ¿cómo vayan damos? preparando la presentación. ¿Cómo damos? ¿Virtual o presencial? El 8. Déjame ver el resto. Déjame ver el resto porque tengo que ver el resultado. Acá después Pablo me pasará el parte. Bueno, listo, gracias. Sí. Hasta ahora, además de ellos, hay 2 que marcaron presencial. O sea, Sí, ellos acá. pusieron cualquiera de las 2. Las otras personas pusieron presencial. Bueno, está bien. Vamos viendo en qué estado están los TFI como para que sea presencial o virtual. Pero denme un tiempo que vea el 2 y que vea la planilla y ya les digo, entre viernes y sábado, Nicolás quiere presencial. Nicolás, ¿vos sos de qué grupo? El 107 presencial. Después te digo cuándo. Lo vamos a hacer así, evidentemente. Como hay gente que da presencial, una de las clases va a ser presencial y la otra virtual. El grupo de Diego ya dijo que da cualquiera de las 2 modalidades, pero quiere dar el 6. Así que bueno, vamos a ver. El 8. El 8, perdón, el 8 del 6, sí. Ya, no, qué susto, ¿eh? No. No, yo estoy un poco complicada. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense que acá yo les dije 20 minutos, pero en realidad son 15. 20 como una exageración para todo. Así que si quieren practiquen para no pasarse de minutos. Creo que esta fue la última. No, esto para que vean que nosotros le vamos a enviar la actividad. Fecha de entrega el lunes 6 de junio. Fíjense que cambió. A ustedes les aparece 6, pero va a ser 10. Los voy a arreglar para que no se confundan. Porque yo les digo, lo pensábamos hacer el 6, pero a ustedes no les queda tiempo entre la corrección y prepararla. Por eso les dimos unos días más. Y acá abajo en la actividad tiene una plantilla para hacer el TFI. Y después les va a aparecer la exposición oral del trabajo y lo que les va a aparecer acá dice comienza el miércoles 8 de junio y acá les mandamos esta presentación en PDF como para que vean más o menos cómo tienen que ser las plantillas, ¿sí? Esperen que anoto algo adentro. Después a ver qué más. Un chistecito para cortar. Ante cualquier problema, no duden en escribirnos. No te olvides de escribir, espero que no, con lo que nos costó aprender, ¿no? Es un parto aprender a escribir acá en taller, pero bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. ¿Nada? Bueno, si es nada, lo libero hoy tempranito. Yo tengo una pregunta. Yo desaprobé el primer parcial que se hizo. Ese lo recuperamos después. Lo había respondido, perdón, y no recuerdo la respuesta. No, los parciales yo te dije que había 3 fechas recuperatorios. 11, 13 y 24. ¿Sí? Perfecto. Yo Gracias. lo que voy a hacer es a los que deben, a los que tienen que recuperar, les voy a mandar para que me digan cuál de las 3 fechas prefieren. ¿Sí? Pero eso sí, si vos me decís el 11, yo te noto el 11. Después no puedes decir, ay, no lo pude hacer. Si elegís el 11, das el 11. Yo les preparo y a los que tienen que recuperar les va a aparecer la evaluación ese día en el horario que le digamos. ¿Sí? Así que yo me voy a conectar seguramente por el aula virtual, por medio del aula virtual, así me queda un registro, ¿sí? Para que ustedes respondan qué día quieren, y eso sí es individual, ahí no es grupal, los parciales son individuales, cada uno va a elegir qué día va a recuperar. ¿Sí? Te consulto, profe.
¿Van a Sí. ser virtuales los recuperatorios, los parciales, así como venimos haciendo? Sí, los parciales van a ser, los recuperatorios los parciales son virtuales. Si alguno tiene algún inconveniente, me avisa y lo hacemos presencial. ¿Sí? Si alguno Bien. no lo puede hacer, lo haremos presencial el 22. Por Sí, ejemplo, pero, o sea, debería ser de la misma modalidad que veníamos haciendo los últimos estos. exactamente de la misma modalidad. Va a ser muy parecidos a los que no les fue bien. ¿Sí? Ahora, si alguno no se puede, dice, no, yo no lo puedo, o me va mal porque a mí el parcial virtual no me va porque lo hago con el teléfono y no lo entiendo, se me van los dedos, qué sé yo. Si alguno tiene alguna dificultad para dar el recuperatorio en forma virtual, me avisa y se lo tomamos presencial. ¿Sí? Que va a ser escrito presencial. Y ya ahí no es igual. Tengan en cuenta eso. Las evaluaciones presenciales no son como las virtuales. O sea, no son, te doy 3 opciones y márcame una. Son diferentes. Bien. Ahí tienen que escribir, ahí tienen que justificar, son más parecidas a los trabajos prácticos. Les pedimos la respuesta y tienen que justificar la respuesta, ¿sí? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Sí? Ahí tienen que escribir más. No es un marco y ya está. Así que eso es otro tipo de parcial. Bueno. Y si no tenemos algún problemita, terminan dando un oral. Medio escrito, medio oral. Así que ustedes dirán, pero si no se puede, no les resulta el parcial virtual, será presencial, pero tiene otra modalidad. A los otros no. Examen final en la materia depende del caso. Federico, te cuento. Depende mucho cómo les haya ido en los evaluables y cómo está el trabajo. Primero, a los que les fue bien, primero que tienen que hacer para presentar, pongámosle que no promocionan, quedan regulares. Tienen que ir a examen final. ¿En qué consiste el examen final? Si en los evaluables les fue bien, que los temas uno ve que más o menos los tiene sabidos, lo único que va a tener que hacer es terminar el TFI escrito. ¿Sí? Hasta que lo va a tener que mandar, se lo corregimos, se lo devolvemos, lo corrige y así, hasta que lo termina y nosotros decimos, bueno, ya está bien, ya te puedes inscribir en el final. En la instancia de final, si ya los temas en los evaluables les fue bien, no le tomamos nada. Ahora, si sacaron un 4 menos en el último, o sea, uno se da cuenta que tienen las cosas agarradas al alfileres o ni siquiera las han agarrado, que los temas no lo saben, se le van a tomar los temas en los cuales no les fue bien en los evaluables. Entonces, por eso decimos que depende. A algunos se le puede tomar la parte de sistemas agropecuarios, a otros se le puede tomar conocimiento científico. O sea, si lo decimos por bloque, a uno se le podemos tomar un bloque, a uno le podemos tomar dos, o a alguno le podemos decir, tenés que dar los 4 bloques temáticos. Porque si sacaron, le fue mal en uno, le fue mal en el otro, sacó un 4 menos en el tercero, los recuperatorios sacó un 4, significa que está colgado de un pincel, más o menos. Entonces, cuando termina el TFI, en el final le tomamos los 4 bloques temáticos. Así que depende. O sea, hay final, pero depende. Depende como alguno va a tener que corregir el TFI y nada más. Y cuando decimos ya está, anotate en el final, se anota en el final, lo que hacemos es pasar la nota. Y no tiene que dar nada. Es individual. ¿Y cuándo se van a enterar de eso? El 20 y pico. El 24 estamos, digamos, tomando los últimos, así que a la semana siguiente, los últimos días de junio, se estarían enterando en qué condición quedaron. Porque ustedes entregan el TFI último, ¿cuándo era que lo entregaban? Pues ya me perdí. El 22. Nosotros tenemos que volver a corregir todos los trabajos para ponerle nota al escrito. Así que recién para la otra semana estarían las notas finales.
y los finales son distintos. Y el TFI, acuérdense que hasta ahora fue grupal, pero una vez que termina, el TFI puede pasar a ser individual. ¿Por qué? Porque después en el grupo pasa que hay 2 que lo quieren terminar y hay 2 que están en otra, entonces no trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Para no atrasar a los otros, decimos, bueno, si quieren trabajar los 4, tornar los 4, fantástico. Si no, quieren trabajar 2 y el resto lo arregla por su cuenta, bien. Y si no, cada uno termina el TFI por su cuenta. Entonces, cada uno lo va a hacer a su ritmo. Hay alguno que lo arreglará, lo terminará enseguida, y nos manejamos ahí en forma individual. Ya no nos manejamos por la actividad grupal, nos manejamos a través del aula, pero en forma individual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Si no es así, terminamos con la clase de hoy. Bueno, entonces si no hay más consultas, nos estaremos viendo, chicos, o por acá o presencialmente la semana que viene. Cualquier consulta, no duden en escribirnos por WhatsApp o mandarnos un mail, ¿sí? Buena semana entonces. Rosito, nos vemos. Igualmente. Chao. Chao. Luego. Chao, Sí. profe, gracias. Chao, nos vemos. Adiós.